Siempre es grato para nosotros contar con la presencia de un gran amigo, de un hombre de esta casa, abogado, experto laboral, jurista y un hombre que domina todos y muchos temas con gran profundidad, porque es un estudioso, es un hombre versado con una amplia cultura, es un gran ser humano y está con nosotros a través de sus mensajes que vemos en las redes. Se mantiene activo Julián Cerulle, buenos días. Buenos días, Fran. ¿Cómo anda todo? Bien, lo que ocurre es que es una lucha contra los jóvenes. Y es difícil. Oigas, el problema es que ellos no acaban de llegar, ni nosotros acabamos de irnos. Y es el conflicto generacional en las ideas, en los conceptos. Pero es bonito porque hay una juventud que se ve muy ardiente, muy deseosa, tiene mucho entusiasmo y da a conocer sus pensamientos, sus pareceres. Lo que no pudimos hacer nosotros en nuestra época, sí, que se expandiera en segundo una palabra. Esa tecnología no estaba. No. Julián. Esos tiempos era la humeadora. Sí. Después vino primero la vela, después la humeadora, después la lámpara. Y tiene su pro y su contra. Hoy estamos Claro. mejor comunicados en Claro. cuanto a conocer la información en el momento. Claro. Pero es difícil conectar con ese blanco de público, Julián, y competir con ellos. Hoy, así como la comida que llamamos chatarra, también Claro. están todos estos contenidos que vemos en las redes sociales, Claro. lamentablemente. Es una lucha donde tenemos que transmitirle conciencia a nuestros hijos. No dejarlo llevar por todo lo que el mercado le ofrece. Es un mercado muy perverso. Entonces tenemos nosotros que insistir, aunque ellos reaccionen como todo joven, todo adolescente. Y al mismo tiempo no ofrecerle todo en bandeja de plata. Tenemos que hacerle ver a nuestros hijos que la vida es una guerra, que nada te lo van a dar porque tú seas bonito o hermoso, seas sabio, tengas un apellido. Hasta un momento, pero hay otro momento que tiene que pelear con otros, de igual a igual. Y solo podrá hacerlo a través del intelecto, a través del conocimiento, a través de la ciencia. Esa es la gran guerra que están ganando los chinos. Porque los chinos, todo en ello es el conocimiento. Queremos 100 millones de pequeños científicos. Es haciéndole ver a 1.400 millones. Solo podremos llegar, subsistir y vencer a través del conocimiento, a través de las ideas, a través de la toma de conciencia. Te enseña a organizarte, te enseña a programar, a tener un método en la vida. Y nosotros, en particular los latinos, no conocemos ni nos preocupamos por conocer lo que es un método, cómo ordenar, cómo accionar en el mundo en que vivimos, cómo compartimos con los demás, cómo nos autoadministramos y cómo tomamos el control de lo poco, mediano o mucho que tengamos para saberlo guiar, invertir y vivir con dignidad, con amor, con humildad. Cuando usted menciona el tema de no darle todo a los hijos, hoy queremos que los hijos vivan en mejores condiciones que las que uno vivió. Sí. O sea, uno quiere darle a los hijos aquello que uno no pudo tener en sus años mozos, en su juventud, en su niñez. Y esto muchas veces crea un mal precedente en ellos, porque lo está llevando hacia un lugar en el que no le van a poner valor a las cosas, Julián. Y por eso es interesante el tema que usted hablaba, que no se podía darle todo a los hijos. Mira, yo en una ocasión, conversando con una persona muy conocida, principalmente en el mundo del tabaco, en Santiago. Ellos son personas que vienen del norte de Europa, tengo entendido, de uno de los países nórdicos. No sé si en Noruega, no me acuerdo.
Le decía que su padre tenía las posibilidades de darle a ellos 2, 3 y 4 juguetes para los reyes. Pero su padre solo le daba uno, para que valoraran ese y aprovecharan ese. No 2 ni 3 que no lo iban a aprovechar, sino tenerlo por placer. Y a su vez, el metamensaje es que vea que el otro ni uno tiene y tú estás teniendo uno. Entonces debes sentirte orgulloso. Hoy no. Yo he oído esa expresión que tú has dicho y la he escuchado hasta en película. Debo darle a mi hijo todo lo que yo no tuve. ¿Y qué tú no tuviste? ¿Qué no tuve yo viviendo en un campo donde éramos 10? Donde mi padre le daba $1.50 a mi madre, que era el desayuno, la comida y la cena. Le decíamos el diario. No teníamos 2 bicicletas, ni tal vez una algunas veces, pero teníamos amor. Que no se compra con dinero, ni con regalos. Teníamos la sonrisa dulce y noble de una madre, llena de paz en su vida. Teníamos la solidaridad de un hombre. Le podían gustar las parrandas, como era en esos tiempos, pero siempre aquella preocupación por sus hijos. Había una familia donde se hablaba. Había una familia donde la madre había que hacer el ron para el Santo Rosario. Y donde venían después las palabras de la madre y del padre para los hijos. Todo se discutía. ¿Qué mayor riqueza que esa? ¿Qué mayor riqueza el que tú puedas sentir y observar una madre sacarse la cuchara de la boca para dársela al niño que está sobre su muslo y gime porque desea comer eso? Donde no se conoció el individualismo ni el yoísmo, sino el amor solidario, fraterno, transmitido hacia los demás. ¿Qué más que haberte a ti internado a los 8 años en un colegio de los jesuitas? Allí sí era duro. Allí sí había que comerse la habichuela con gorgojo, el arroz con gusano. Te lo ponían. Tenías que saber y aprender a hacer tu mezcla. Te ponían los domingos para la fiesta de la Mercedes con una caja de zapatos a limpiarle los zapatos a miles y miles de gente que iban y aparecían quienes se limpiaban los zapatos. Para desarrollar en ti la humildad y el sentido de servir, el sentido de dar, el sentido de la entrega a los demás. El hecho de que tus padres te internaran así, 8 años, es un regalo que con el tiempo se ha ido multiplicando a la escala geométrica. Te enseñó a amar el otro, te enseñó a vivirte por el otro, te enseñó a comprender que tú no eres mejor que nadie, que todos somos parte de la especie humana. Por eso, en la Semana Santa, cojo muchas horas para retornar a mi adolescencia. ¿Sabe qué hago? Viendo las películas del Jesús hombre, del Jesús historia, retornando aquellas palabras, aquellos mensajes del hombre que supo hablar con los pueblos de Judea, de Galilea, de Belén, de Jerusalén, que supo transmitirle bondad y le enseñó a luchar, porque llegó en el preciso momento de la presencia del Imperio Romano. Fue el primer antiimperialista de los pueblos del mundo. Ese es un regalo noble el que nos dieron nuestros viejos. Es más, fue tan noble y tan noble que hasta nos enseñaron a determinada edad a conocer las bondades que emana de una mujer. De una Roma que era el centro y el poder de todo. De todo. En ese momento.
Bueno, tenemos que ir a publicidad, Julián. Vamos a continuar con estas reflexiones y sobre todo todo este contenido importante y que tanta falta hace hoy día de que llevemos ese mensaje cuando la competencia es fuerte y la responsabilidad está en los padres de asumir su rol, Claro. porque no es en las escuelas, es ahí donde está hoy con este bombeo sistemático que tenemos de las redes y de todos esos mensajes que nos envían que lamentablemente hoy tenemos una sociedad que debemos reflexionar y poner mucho de nuestra parte para hacer mujeres y hombres de bien de grandes valores en estos tiempos. Vamos a publicidad y ya regresamos con Julián Cerulle, que está con nosotros. Hay muchos temas de que hablar con él. Quédese ahí. Continuamos en el Café de Diario 55, hoy la presencia de Julián Cerulle, conocida figura nacional, un experto laboral y jurista y quien incursionó en la política y a través de las redes sociales, a través de muchos medios, pues mantiene ese mensaje de positivismo y con toda esa sapiencia que los años, la lectura, la experiencia le ha dado, la comparte con todo el pueblo dominicano. Julián, esta pandemia nos ha dejado grandes lecciones, mucho más pobreza y sobre todo países con mucho más condiciones económicas, más desarrollados, países que están a la vanguardia, le ha desnudado su sistema sanitario, muy diferente incluso hasta nosotros, que ellos han tenido más rebrotes, más contagios, más muertes, que países como los nuestros, donde estamos prácticamente a mano pelada.
¿Por qué esta situación? Aquellos Mira, que lo tienen todo. Vamos a ver el caso de Francia. Yo tuve la oportunidad de durar 2 años. Cuando yo estudié en París, el sistema era hospitalario, era público. Era muy raro ver médicos privados, instituciones privadas. Vino el concepto de la globalización, del libre mercado. Entonces, todo ese sistema sanitario fue privatizado. España todavía peor. En Italia por igual. Alemania mantiene un poquito más cerrado. Entonces, ¿qué ocurre? Que llega la pandemia, donde se conoce el invierno. No, nosotros no conocemos ese invierno que todavía fortifica, le da más fuerza, por ejemplo, al virus del coronavirus. Entonces se encuentra un pueblo desamparado. Nosotros hemos tenido muchos golpes de suerte que no se han dicho. No se han dicho por las pasiones políticas. Pero nosotros nos encontró con infraestructuras públicas ya avanzada y desarrollada. A nosotros nos encontró con un material humano laborando para en esas infraestructuras, pero nos ha dado. No obstante que aquí las entidades privadas se integraron desde el primer momento. Pero si la medicina sigue siendo privatizada, y no se toma en cuenta que ese es un patrimonio de pueblo, de nación, humano, entonces nos vamos a encontrar en el mundo, no solo aquí en el mundo, en situaciones muy difíciles. Porque el virus va a estar ahí latente, no solo otros virus. Hemos tenido la suerte que se rompió un récord en lo de la vacuna. Pero fíjate de dónde provienen las mejores vacunas hasta ahora. Vienen de China, que es la que nosotros aquí hemos tenido la suerte de ponernos. También otro derecho que no se reconoce, de unas relaciones políticas, que se opuso todo el mundo, se opuso el imperio americano. Y hoy nosotros somos beneficiarios de esas relaciones que el gobierno pasado pudo llevar a cabo en nuestro país. Y la otra es la rusa, que a los europeos no les queda más camino que ir a darle la boca a Putin. ¿Pero por qué? Porque en China la medicina no es privatizada, no está sujeta al libre mercado, es de Estado. Rusia todavía arrastra de lo que fue el sistema de la Unión Soviética. Y porque Rusia tiene una tradición desde cuando los zares de estar por encima de los pueblos del mundo en la medicina. Han sido científicos, han parido grandes hombres y mujeres conocedores de la ciencia médica. Nosotros tenemos que pensar que la medicina, la salud no puede seguir siendo privatizada. Pero llegamos al extremo de tener un régimen de seguridad social altamente privatizado, cuando debiera de ser, como su naturaleza, su espíritu y su esencia, totalmente público, protegido por el Estado y dirigido y conducido por el Estado. Hay derechos que no se privatizan. Privatizar la luz, la energía eléctrica, es un crimen. El agua. El agua es un crimen. Eso es como el oxígeno para los pueblos. Es como que te quiten el oxígeno y dependa de la que alguien abra o cierre la llave. No. Esos son derechos connaturales. Y hoy, lamentablemente, Julián, tenemos gobiernos tan comprometidos que cuando se privatiza es para favorecer precisamente ese sector. Claro, o sea, a grupos. Nosotros tenemos aquí generadoras eléctricas que sin moverse cobran y hay que pagarle millones y millones. Fíjate tú que Punta Catalina, desde que se dijo que se iba a construir, llegaron todos los ataques habidos y por haber.
Pero nadie le dice al pueblo que esos ataques provienen de los grupos que controlan el poder energético en nuestro país, Que busca que se privatice también. que buscan que se privatice. Y comprarla como vaca muerta. Sucede que Punta Catalina, con todos sus defectos, que fue carbón, que no fue gas, pero tan pronto salió, empezó a estabilizar el sistema energético. Pero hoy hay que desacreditarla para hacer lo que tú decías, tirarla al mercado y que la compre el mejor postor, pero el que menos ofrezca. O sea, algo que nos ha costado y algo importante, pase joven, hacemos un paréntesis, Sí. ¿verdad? Pase. Y está más delgada ella. Muchas gracias, mi hija. Aquí traemos precisamente en muchas ocasiones cuando vemos Salud. una mujer elegante, Claro. la expresión suya, mire, joven, no es un acoso. Pero No, permítame no es un acoso, no. Hoy hay temor de poder Sí, galantear, poder sí. transmitirle. Y eso es un crimen también, porque con eso no se está faltando al respeto a una mujer. con un halago, ¿verdad que no? No, Reconociéndole sus cualidades, sus atributos. mira, yo no tengo voz de cantante, ni nada de la cuerda vocal. Y los otros días durmió mi Café nietecita, Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Gracias, Xiomara. que tiene 6 años, la mayor de las 13 nietecitas. Durmió en casa. Y como me iba para la oficina, me paré frente a la ventana de la segunda planta. Y ahí comencé a tirarle la rancherita, una serenata. Y ella se paró como las novias así, a ver, y aquella sonrisa. ¿Cómo una mujer no puede anhelar una serenata de un hombre? Hasta del más perverso que puede existir, porque eso es como una expresión de amor, una expresión. Sí. Tú decirle a una mujer qué linda es su pierna, ¿qué tiene eso de acoso? No. Acoso te lo hace tú si le da otra interpretación. Y la misma característica de la mujer, que precisamente se pone un vestido bonito, que le quede bien, es para que le digan, Claro. queda elegantemente bien ese vestido. Por ejemplo, tú a una periodista no puedes decirle en el aire, qué elegante está usted. No, ya eso es acoso. Sí, Yo soy periodista. Sí. ¿Me ha pasado? Sí. Ay, sí. Principalmente con las capitaleñas. Aquí no. Que tenemos otro estilo de vida, otro concepto. Mira, Punta Catalina la venden pronto. Salen de eso. En eso están, satanizándola. Totalmente. Y no es correcto eso, porque yo invito que vean, como quieran llamarle, pero lo invito que lo vean, al presidente de México. Su lucha contra las empresas propietarias de las generadoras eléctricas. Cómo ha enfrentado a las empresas españolas y americanas. Hasta un juez del viejo sistema aparece en un recurso de amparo tumbando la decisión del presidente. Pero dice, no hay problema. Voy a mandar una ley para modificar todo el sistema judicial. Y si siguen, someto un proyecto para modificar la Constitución. Pero esto no se detiene. Pero habla con su pueblo todos los días. Y esas mañaneras, como le llaman, yo he observado que tienen una razón. Porque los periodistas le preguntan de funcionarios que están envueltos en asuntos de corrupción y es una forma de él saberlo. Cuando se pensaba que López Obrador iba a estar más comprometido con los sectores económicos, No. que fueron Así- quienes lo auparon a él Sí, para llegar ahí. pero lo auparon porque todo estaba tan podrido que ya no le quedaba más camino. 3 veces le robaron su presidencia. Y habla con su pueblo. Va a los pueblos. Se va al interior. Se va en carro, se va en avión comercial. Y eso es lo de un presidente, hablar, transmitir. Aquello que hacía Juan Bosch en aquellos 7 meses, cómo hablaba de noche en noche con su pueblo, o cómo hablaba a la 1:30 de la tarde. Pero aquí no gobierna un partido, aquí gobiernan hombres o mujeres.
Aquí un partido no es el que dirige el gobierno. Los ministerios son autodirigidos ¿por quién? Por el incumbente, ni por el ejecutivo. No tienen ni un plan de nación. Cuando China continental o China comunista, para que se entienda bien, le dice al mundo en un acto, el Partido Comunista Chino, anunciamos al mundo y a nuestro pueblo, ya en China desapareció la pobreza extrema. No es que no haya pobre, es que no hay gente en hambruna. Y le decimos al pueblo que en nuestro plan quinquenal ahora todo es para el campo. A través del robot, a través de la tecnología. E invitamos que de aquí al 2025 un porcentaje muy alto de los que están en la ciudad retornen al campo porque van a encontrar todo lo que tienen en la ciudad. Por más pequeña que sea una ciudad, cuenta con un aeropuerto. Aeropuertos bellos, aeropuertos grandes. ¿No tememos, Julián, de que esa inteligencia artificial nos vaya desplazando? No, porque siempre tú vas a necesitar material humano. Si cuando yo llegue a los 85 o 90, necesito a alguien que me cuide, y es el Estado quien tiene que proporcionármelo. Y no lo estoy inventando. Cuando mi suegra tenía ya 75 años, en la mañana iba una señora y en la tarde iba otra, pagada por el Estado. Y mi suegra fue una simple obrera en la fábrica en Estado, Nueva York. Tú vas a necesitar para cuidar las estancias infantiles, los parques para los niños y para los envejecientes. Los parques tienen que estar que inspiren amor, que inspiren dulzura, inspiren limpieza, porque hay que llevar a los viejitos, hay que llevar a los niños, y hay que tener áreas comunes de ancianos y niños, porque hay como un magnetismo entre el anciano y el niño. Eso lo tendremos, Julián, cuando tengamos presidentes, funcionarios que piensen más en la población y no en favorecer esos poderes económicos que tenemos. Vamos a publicidad y vamos a hablar precisamente de eso, porque es un tema interesante, hasta dónde llegaremos nosotros los que vamos ya entrando en edad sin quizá tener una seguridad social que nos garantice por lo menos una estabilidad cuando ya estemos en el otoño, en el ocaso de nuestra vida. Ya volvemos con Julián Cerulle, que está con nosotros en el café de Diario 55.
Julián Cerulla está con nosotros en el café de Diario 55. Julián, es un tema preocupante porque hoy llegamos a envejecientes, quizás con una pensión, luego de tantos años de dar nuestro servicio a una institución, a una empresa, al Estado si se quiere, y hoy nos retiran quizás con 8,000, 10,000 pesos que ni para los medicamentos dan. Hablamos de un fondo de pensiones, pero donde tenemos leyes que en vez de favorecer al ciudadano, que es el mayor explotado, hoy favoreces esos grandes centros financieros, esos bancos que son los que tienen estos fondos y que los beneficios de ellos son tan altos que cada día y cada año están ellos haciendo, destacando los beneficios obtenidos precisamente de aquellos que hacen sus aportes a estos fondos. Y llegamos a la vejez sin nada prácticamente. Pero los pueblos que no protegen la vejez y no protegen la infancia son pueblos que siempre no tendrán el camino correcto por donde transitar. Porque el que vive en la incertidumbre no puede producir con calidad, ni puede ser una persona creativa. La seguridad social es la columna vertebral para la paz, la estabilidad y el desarrollo de los pueblos, porque ella es la respuesta a las incertidumbres que surgen en el ser humano. Tiene que ver hasta cómo poder una mujer salir en estado de embarazo, cómo estar preparada psíquicamente, cómo contar con trabajadoras sociales y psicólogas para poderle dar un respaldo y una asistencia en el trayecto de su embarazo y para parir sin dolor, cómo empezar a ejercitarse meses antes. Tiene que contar dónde va a nacer su criatura, dónde ella va a parir. Hoy la mujer casi no pare, si no es a través de cesárea. Mi madre tuvo 10 y todos fueron partos naturales. Es más, hasta con comadrona en aquellos tiempos. No, la seguridad social tiene que ser amamantada por el Estado. Tú te pones a ver, tú dijiste algo, una persona tiene que durar 30 años cotizando para llegar a las 360 cotizaciones y contar con más de 60 años. Nosotros empezamos en el 2004, solo escasamente llevamos 16 años y meses. Falta todavía casi la mitad por el trayecto. ¿Y qué sabemos nosotros a cómo va a estar el peso para esa época ante el dólar, por ejemplo, o ante cualquier otra moneda? ¿Cómo va a estar la inflación o la devaluación de la moneda de aquí a 15 años más? Entonces, ¿de qué va a servir esos 7,000, 8,000, 9,000 o 10,000? Por eso cuando se hablaba de retirar un 30%, yo decía, ¿y cómo? ¿Para qué va un obrero a retirar un 30%? ¿Cuánto tiene? Es diferente al de la clase hijo de la burguesía, que ocupa una posición. Sí, puede tener 5 millones y retira 1,5 millones y cambia su jipeta. Pero un pobre, ¿cuánto va a tener? ¿Para retirar qué? ¿En qué lo va a invertir? ¿De una vez comprar los panties, los pantaloncillos de los hijos e hijas? ¿Malgastarlo? No. Lo que ocurre es que aquí gobiernan, tú lo dijiste, en el Ministerio de Educación, el ministro es quien hace. Pero ha sido históricamente, no solo ahora, para que no se vea, en todos los gobiernos que hemos tenido. Aquí no ha gobernado un partido. No. Y quien debe de gobernar los pueblos es un partido. Y ese partido se da un plan de nación. Pero un plan de nación donde toda la sociedad y el pueblo y los sectores se involucran y lo hacen suyo. Porque hay que darle seguimiento.
Cuando yo te decía del plan quinquenal chino, que ya para el 2025 es la liberación del hombre y la mujer del campo, donde va a vivir igual que como el que vive en la gran ciudad, con las mismas comodidades, con los mismos beneficios en la salud, en la educación, en la misma tecnología, en la ciencia, es porque hay un partido que es el que le da seguimiento. Y el presidente de la República es un seguidor y continuador de las decisiones de ese partido. Pero partido con formación política, Julián, y esto se ha perdido. En los partidos están aquellos que más pueden aportar para conseguir. Lo grande es que hay uno que fue fundado, esculpido y desarrollado para hacer eso. Porque fue bajo la influencia del gran artífice de lo que es cómo esculpir y construir un partido para gobernar, que fue Lenin. Y el fundador de ese partido, después de haberlo fundado, concomitantemente se podría decir, empezó a conocer a Lenin, que fue el gran precursor de la revolución proletaria en Rusia. Y por eso educaba su militancia, por eso estudiaban folletos. Su comité central era el llamado, que para esa época no eran mucho. Y hoy día tampoco, si lo comparamos con el Partido de la Liberación Dominicana, donde tiene un comité político. Allá son 400 y pico los miembros del comité político. ¿Aquí cuántos tenemos? No, 40 y pico. ¿Cuántos millones son miembros del comité del comunista, del Partido Comunista? Más de casi mil personas. Y tenemos entonces 400 y pico. Porque hay 1 millón de miembros como tal. Pero ese partido es el que dirige. Te voy a poner un ejemplo, que tal vez no se dan cuenta la gente y lo pasan desapercibido. En Alaska, que pertenece a Estados Unidos, que fue una porción del territorio que se lo vendieron los rusos cuando los zares, hubo una reunión entre una comisión china, del gobierno chino, y una comisión americana donde estuvo el secretario de Defensa de Biden. El secretario de Defensa empezó, el secretario de Estado, como el que es el ministro de Relaciones Exteriores, empezó a atacar a China sobre los derechos humanos, sobre esto. Estaba el ministro de Relaciones de China frente a frente, pero él no fue que le contestó. ¿Quién tú crees que le contestó? El jefe de la política externa del Partido Comunista de China. Se hizo un asunto totalmente de política del partido que encarna el Estado. No le contestó el ministro, Frank. Le contestó el jefe de la política externa de China. Con energía, con decisión, con precisión. Por eso tiene que triunfar. Simón Bolívar decía, te lo dije un día aquí, lo recuerdo, cuando me entierren, quisiera que en la medida en que vaya bajando mi féretro, mi caja, con mi cuerpo, en esa medida vayan desapareciendo los partidos políticos. No, un partido no es un negocio. Un partido no es un patrimonio personal. El partido es una escuela. El partido educa, el partido forma. ¿Por qué tengo yo que darle 19 millones de mi patrimonio? Porque eso es mío, es tuyo, es del joven camarógrafo. A ningún partido que ni un ventorrillo de educación abre en un año. ¿Por qué tengo que darle a determinados políticos que no educan a su pueblo, que no hablan con su pueblo, que solo hablan y visitan a su pueblo cuando van a buscar un voto? No, así no vamos a avanzar jamás, porque eso implementa el individualismo, el yoísmo, el egoísmo, el negocio vulgar y perverso.
Y a los pueblos se le habla, a los pueblos se le educa, a los pueblos se les transmite el mensaje de la solidaridad, de la lealtad, del amor, de la humildad y del deseo de la superación, porque humildad no quiere decir no alcanzar la meta, ni el clímax del triunfo y de la gloria. El tiempo se nos va rápido cuando tenemos a Julián. Tenemos una última interrupción para comerciales y ya regresamos. A veces hay que hacer muti y escuchar a Julián cuando está con nosotros aquí. Sí, porque estamos lamentablemente en países donde todos queremos o ser presidente, ser líderes, sin tener las condiciones. Se supone que hay un dinero que sale del pueblo, que maneja la Junta Central Electoral, que se le da a los partidos, y es para también la formación de los mismos miembros, y eso lamentablemente aquí no se ve. Y yo mencionaba el Partido Comunista y los miembros, hablaba del Comité Central, aquí tenemos 1.135 creo, en un partido donde supuestamente hay 2 millones, ya no debe estar por ahí, las firmas aquellas que se estuvieron tomando en cuenta, y hablaba de que el Partido Comunista tiene 435, 440 miembros del Comité Central, siendo casi 1.000 millones. Vamos a publicidad y ya regresamos con una reflexión final de Julián Cerulli, que está con nosotros. Ya se nos fue el tiempo, Julián, caramba, qué corto. ¿Ya pasó una hora? Sí. Yo Bueno, es que todo transcurre, nada es estático. Es así. Dice, hasta la ciruela pasa. Y lo único que te podría decir es que es un momento donde se requiere la solidaridad,
y el abrazo de lealtad entre todos. Son momentos difíciles, son momentos para planificar y para poner en movimiento y en ejecución cuanto se planifique. Desde lo económico, tanto en lo que tiene que ver con la minería, agricultura, turismo, todas las áreas. Nos esperan momentos más difíciles. Esto no termina. Ni con la vacuna va a terminar. No es que queramos ser pesimistas ni aves de mal No, agüero. no. Por eso es que hay que prepararse. Si te prepara, puede vencer. Si te lleva solo de decir, de ilusiones y de vender una mercancía de forma incorrecta e indebida, no hace bien, hace daño. Pero hoy somos más pobres, Julián, y un Estado más pobre todavía. Porque es que esto ha dado duro. Por ejemplo, nosotros que vivimos del ejercicio del derecho, de litigios, es una justicia semiparada y duró un año paralizada, se podría decir. Eso afecta a miles, millones de personas, de abogados, abogadas, su familia. También paraliza el patrimonio de otros que dependen de decisiones judiciales. Todo es una cadena. Y sufren aquello, inclusive, entrando a su área, los desvinculados, como le llaman hoy día. Claro. No hay respuesta por parte del Estado porque no hay capacidad económica. No, y es un Estado débil. Yo vuelvo a lo que es que dirija un partido, que el partido se dé un plan de nación y sea compartido y discutido por los otros, pero no para ir allí a contiendas como si fueran infernales y guerras, no, es para buscar respuesta. Tenemos que ganarle la guerra al tiempo. Tenemos que ir por encima al nivel del tiempo y ver cómo nos adelantamos, aunque sea en el soplo un poquito. Porque no podemos darnos el lujo, no podemos estar aislados ni individualizados, no podemos estar cada quien caminando por una ruta diferente. El momento no lo permite, lo necesita la unidad, el abrazo solidario, pero para aportar, para dar. Los que tienen que comprender que tienen que dar algo de lo de ellos para esa transformación. Ese 1% que tiene el 80% tiene que saber que si no aporta, si no da, si no coopera de forma humana, digna, con lealtad y solidaridad, también lo va a perder. ¿Hasta cuándo nos puede durar a nosotros los efectos de forma positiva de la vacuna? Nadie habla de eso. Tuve la suerte de vacunarme las dos, pero ¿hasta cuándo? No, es un momento clave para un abrazo solidario, pero no de tú y yo, no, mental, psíquico, no psíquico real, a través de un plan de nación que debe de parir el gobierno. Cualquier sea el gobierno, quien sea el presidente. Tenemos que saber por dónde vamos, cómo vamos y para dónde vamos. Tenemos que saber, no rendir un informe el 27, no. Yo tengo que decir, este año teníamos destinado a sembrar 100,000 tareas de arroz. Pero por desgracia solo sembramos 80,000, nos faltan 20,000 que hay que ponerle entonces para este año. Es así que se rinde un informe. Gracias, Julián. Gracias por estar con nosotros. Como siempre, de gran provecho tu participación aquí. Y agradecemos el gesto. Yo sé que hoy lunes, comienzo de semana, más unos días de asueto, se complica la situación y todos tenemos compromisos para la mañana de este lunes. Y gracias a su generosidad de estar con nosotros aquí compartiendo este café de Diario 55. El dueño de este canal me merece mucho respeto. Y ojalá que ese respeto también aprendan a tenerlo quienes están llamados a colocar anuncios, porque este canal se está viendo mucho. Gracias Julián Cerulles, a ustedes también por acompañarnos en esta mañana, tanto en Diario 55 como en este café. Mañana estaremos, Dios mediante, desde las 7 después de la misa que se origina en la parroquia Nuestra Señora de la Altagracia. Aquí estaremos, Dios mediante, compartiendo otras entregas más. ¡Feliz día!